Desarrollo del lenguaje. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Por Lady Johanna Cubillos Tovar. SEAD José Acevedo y Gómez. Grupo 514503-2024. Objetivos. El primer objetivo es la comunicación de los niños desde el primer momento de vida. El segundo es la creación de vínculos con la sociedad por medio del lenguaje. Y el tercero es entender y comprender las formas de comunicación de los niños, cómo ellos realizan esto con su entorno. En el primero podemos ver que desde su nacimiento los niños empiezan una interacción con la primera figura, que es la madre, y con las personas más allegadas a él. Esto lo hacen por medio del balbuceo, el llanto, los gestos. En el segundo, podemos ver la importancia que tiene el lenguaje para el niño poderse relacionar con su entorno. Y en el tercero, por medio de la exploración, los niños empiezan a descubrir las formas que tiene para desarrollar el lenguaje, ya sea verbal, corporal. Esto lo hacen por medio o con el acompañamiento mejor de un adulto. Introducción. En este trabajo podremos apreciar las diferentes etapas por las que pasa un niño en el desarrollo del lenguaje, las cuales se encuentran desde los brazos hasta su etapa escolar, en este caso el preescolar, y cómo hacen ellos para interactuar con la sociedad, cómo hacen para pasar cada etapa, cuáles son las acciones que van acompañadas en esa etapa y de qué manera los niños hacen para interactuar con el mundo. Ideas claras. Hablaremos de 5 ideas. La primera se centra en la serie El caminar en los brazos del adulto. La primera son las sensaciones. Las sensaciones como los abrazos, los besos, las caricias. Ellos empiezan a tener su lenguaje por medio del tacto con su madre o la persona cuidadora. Empiezan a experimentar movimientos. La libre demanda cuando ellos tienen hambre, cuando ellos sienten algún dolor, lloran y necesitan esa atención inmediata de la persona que esté a cargo en el momento. La libre demanda, ellos no controlan los horarios en esta etapa. En la segunda, entre el nacer y el caminar, el desplazarse por el espacio, en esta etapa los niños ya empiezan a descubrir otras cosas, como el gatear, empiezan a tener conocimiento sobre sus partes, nombran al mundo, tienen diversos lenguajes, como palabras, empiezan a expresarse por medio también de su cuerpo, de señalar, de mostrar con objetos, eh, exploran los espacios. En el tercero, en hablar y explorar, aquí ya se juega con el juego de roles. Los niños ya empiezan a tener reconocimiento de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, de decir, esta es mi cabeza, mis manos, mis piernas. Tienen también, aprenden nuevas palabras y crean historias, usualmente con las personas que los cuidan, con sus cuidadores, con las personas que les rodean. Intentan hacer ese tipo de juegos donde los niños empiezan a imaginar, a crear. Lo que también les sirve son las lecturas, donde ellos empiezan a imaginar, a crear, intentan imitar ese tipo de cuentos. En los espacios de exploración, los niños crean. Por eso es tan importante tener los espacios adecuados para los niños. En la cuarta hablaremos sobre preguntar y representar el mundo. Ya el niño se hace preguntas, ya el niño crea sus códigos de escritura. El niño también construye relaciones lógicas. Los niños tienen autonomía sobre qué quiero hacer o qué no, y regulan sus emociones.
Los niños empiezan a sentir enojo, pero saben que su cuidador le está diciendo cómo empezar o cómo los guían o de qué forma ellos deben empezar a actuar. En la quinta, compartir y crear con otros. Los niños empiezan a tener características corporales y emocionales. También toman decisiones y usan diferentes formas de comunicación. Aquí los niños ya están empezando su etapa preescolar, entonces podríamos decir que los niños están eh, empezando a escribir, ya imaginan, juegan, hacen juegos de roles con su maestra en su casa, con sus compañeros, disfrutan el aprender y se hacen preguntas sobre su realidad. Preguntan sobre su familia, sobre sus orígenes, todo este tipo de cosas que los niños eh, empiezan a imaginar, todo este tipo de cosas que los niños empiezan a querer saber más. Entre el nacer y el caminar en los brazos del adulto, aquí los niños empiezan a crear vínculos afectivos, sobre todo con su madre o con la persona más allegada. Eh, la expresión de su lenguaje es por medio del balbuceo, empiezan a distinguir ciertos cambios. Pueden distinguir los cambios de humor, si la madre está bien, si no, ellos lo alcanzan a diferenciar y usan sus sentidos, como el tacto, el olfato. Se podría decir que la vista de cierta forma, porque aún no la tiene totalmente desarrollada, y empiezan a explorar el espacio donde se encuentran. En esta etapa los niños empiezan a sentir apego, a identificarse, empiezan a tener una producción de sonidos y a interactuar con los demás. Interactúan con su cuerpo, con sus movimientos y empiezan a realizar ciertos juegos con las personas que les rodean. Hablar y explorar. Aquí los niños empiezan a tener un incremento en el vocabulario, también aprenden a negociar con el adulto, como decir no quiero comer esto, me desagrada cierto alimento. También empiezan a tener, a comprender sus estados emocionales, como lo son el enojo, la felicidad, la tristeza. Realizan juegos simbólicos y la mayoría de los niños empiezan a tener cierta incomodidad por el pañal, así que empiezan como a quitárselo ellos mismos. Preguntar y representar el mundo. Aquí los niños ya empiezan a tener control de esfínteres, los niños empiezan a poner límites, tanto con los adultos como con las otras personas, qué les agrada o qué no les agrada hacia sí mismos. Realizan garabatos, exploran mundos imaginarios, se inventan historias, tienen empatía por ciertas situaciones o ciertas personas y tienen un pensamiento espacial. Compartir y crear con otros. Esta es más o menos la etapa del preescolar en los niños. Aquí adquieren cierta agilidad, les gusta que les den las felicitaciones, que les hagan halagos por las cosas buenas que ellos hagan. Se expresan verbalmente, gestualmente, donde el adulto logra diferenciar si el niño tiene alguna incomodidad, si está contento o si algo le molesta. Empiezan a tener un control de los números, empiezan a, a usar su creatividad y su imaginación, identifican las figuras de autoridad también. Relacionen la doble posición y hacen preguntas. Conclusiones. Los niños deben estar acompañados y supervisados en todo su proceso de aprendizaje por sus padres o cuidadores, quienes velarán por cumplir sus derechos fundamentales. Cada etapa del desarrollo de los niños es fundamental en su vida, ya que cada una es especial y trae consigo ciertos aprendizajes los cuales facilitarán su interacción con el mundo que les rodea. Agradezco mucho por su atención.
Espero haya sido de su agrado.